Siempre ha habido un lado más oscuro en la aplicación de la ley. Algunos agentes traicionan su juramento y se involucran en actividades corruptas y delictivas. Las reacciones de estos agentes pueden ser increíbles cuando se encuentran ante el tribunal y escuchan su destino. Algunos muestran un raro momento de remordimiento. En primer lugar, quiero ofrecer públicamente una disculpa a la familia de la víctima. Algunos culpan a otros. Era mi jefe, así que voy a hacer lo que él quiere que haga. Otros muestran rabia y desafío. Me aferro a la verdad. Yo no cometí estos crímenes. Tengo la conciencia tranquila. No soy partidario ni contrario al uso de la fuerza. Todo lo que hice aquel día se basó en mi formación y experiencia. En este vídeo veremos el destino y la reacción de algunos agentes corruptos durante su condena. Leonard Galli. Leonard Galli es un exoficial de policía de Exeter, que fue arrestado en agosto de 2020 por intentar solicitar sexo a un menor. Galli fue capturado en una operación encubierta de captación de depredadores en línea llevada a cabo por Musa Harris. Harris se hizo pasar por un chico de 15 años en la aplicación de citas Grindr y quedó con Galli en un mercado. ¿A qué has venido? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Paul. ¿Paul? Sí, ¿para qué estás aquí? ¿Qué dices? ¿Por qué estás aquí, Paul? ¿Para mí? Sí, estoy aquí para conocer a mis amigos. ¿Venir a conocer a tus amigos? Sí, estoy aquí para conseguir un poco de Turkey Hill Iced Tea. Por eso. Oh, no. Mantén las manos donde pueda verlas. Después de Galli, se dio cuenta de que estaba expuesto. Dijo que su nombre no era Paul. Sé lo que estás aquí para hacer. No estoy aquí para hacer nada. Estoy aquí para conseguir un hielo Turkey Hill. Ya le diste a uno de mis señuelos. No, escucha, amigo. Tienes al tipo equivocado. Amigo, Paul. No, mi nombre no es Paul. No, solo di tu nombre, Paul. Mi nombre no es Paul. Te equivocas de persona. Galli fue arrestado y admitió haber intentado tener contacto ilegal con un menor y haber planeado cometer una agresión sexual estatutaria. Fue condenado a 1 o 2 años de prisión y 5 años de libertad condicional. Además, deberá asistir a terapia sexual y se le prohíbe la entrada a lugares donde haya menores. Este no ha sido el primer encontronazo de Galli con la ley. En 2014, fue despedido del Departamento de Policía de Exeter por utilizar su ordenador de trabajo para ver pornografía. Recuperó su trabajo después de que un árbitro fallara a su favor, pero fue despedido de nuevo en 2017. Aunque las acciones del agente Galli son despreciables, los delitos cometidos por el siguiente en esta lista te sorprenderán aún más. Daniel Holtzclaw. Daniel Holtzclaw es un ex policía de Oklahoma City que fue condenado en diciembre de 2015 por múltiples violaciones, agresiones y otros delitos sexuales. Se enfrentaba a 18 cargos que implicaban a 13 mujeres afroamericanas, siendo 8 de ellas víctimas en el juicio. Tenía miedo. Sentí que tenía que hacerlo. Él tiene el control. Él es la policía, tiene la placa y sabes que estoy esposado a una cama. Holtzclaw agredió sexualmente a estas mujeres entre diciembre de 2013 y junio de 2014, centrándose en las de las zonas más pobres y predominantemente negras de la ciudad. Los delitos de Holtzclaw fueron descubiertos tras un control de tráfico el 18 de junio de 2014, en el que se vio implicada Jani Ligons, una abuela de 57 años. Ligons denunció que Holtzclaw la obligó a levantarse la camiseta, bajarse los pantalones y practicarle sexo oral. Testificó que temía por su vida y rápidamente presentó una denuncia policial. Me gusta pensar que iba a dispararme, iba a matarme. Me hizo cosas que cualquier policía haría. Durante la investigación, los detectives descubrieron que Holtzclaw había comprobado los antecedentes de mujeres con antecedentes penales y las había elegido para agredirlas sexualmente. También descubrieron que no informó de la parada de tráfico con Ligons y no cerrar la sesión de su ordenador coche patrulla. No tengo antecedentes, no hice nada malo, así que era inocente y él simplemente eligió a la mujer equivocada a la que parar esa noche. Holtzclaw se declaró inocente de todos los cargos, pero fue declarado culpable de 18 de los 36 cargos. Veredicto: primer cargo, agresión sexual. Nosotros, el jurado y el panel juramentado en el caso arriba titulado, por nuestro propio veredicto, el acusado es culpable del delito. Fue condenado a 263 años de prisión, que fue confirmada en apelación. El abogado defensor de Holtzclaw alegó que los detectives de la policía de Oklahoma City utilizaron técnicas de investigación cuestionables y sesgadas. También hubo dudas sobre el tratamiento de las pruebas de ADN que podría haber afectado al resultado del juicio. El caso recibió relativamente poca atención de los principales medios de comunicación, pero activistas locales y grupos de defensa, como OKC Artists for Justice, contribuyeron a llamar la atención sobre el proceso judicial.
Aunque los dos primeros agentes de este vídeo son hombres, las mujeres pueden ser igualmente corruptas, como veremos en la próxima entrada. Amber Guyger. Amber Guyger es una exoficial de policía de Dallas que fue condenada por asesinar a su vecino, Botham Jean. Este caso se conoce a veces como el asesinato del apartamento equivocado o de la mezcla de apartamentos. El 6 de septiembre de 2018, después de un turno de 13 horas, Guyger entró en el apartamento de Jean, que estaba un piso por encima del suyo y tenía una distribución similar. Afirmó que pensaba que era su apartamento y creyó que Jean, un contable de 26 años, era un ladrón. Entonces le disparó y le mató. Todavía siento que ese tipo iba a matarme. Ojalá estuviera vivo. El caso atrajo mucha atención porque era trágico e implicaba cuestiones raciales. Guyger era blanco y Jean negra. Durante el juicio, la fiscalía presentó varias pruebas. Presentaron la llamada al 911 que Guyger hizo tras el tiroteo, en la que dijo repetidamente que creía que había sido su apartamento y que le preocupaba perder su trabajo. La defensa alegó que Guyger cometió un trágico error y actuó en defensa propia, pensando que su vida corría peligro. Subrayaron que otros inquilinos habían sufrido confusiones similares en sus apartamentos. Además, el investigador principal, el Ranger de Texas David Armstrong, testificó que creía que Guyger veía a Jean como una amenaza mortal y no cometió ningún delito. A pesar de los esfuerzos de la defensa, Guyger fue declarada culpable de asesinato y condenada a 10 años de prisión. Habiendo llegado el jurado a un veredicto, voy a anunciarlo. Nosotros, el jurado, encontramos unánimemente que el acusado no causó la muerte de ambos John, mientras estaba bajo la influencia inmediata de una pasión repentina derivada de una causa adecuada, y evaluamos el castigo del acusado en 10 años de prisión en el Departamento de Justicia Criminal de Texas. El caso despertó fuertes emociones, especialmente cuando el hermano de Jean, Brandt, perdonó y abrazó a Guyger durante la sentencia. Si de verdad lo sientes, sé que puedo hablar por mí mismo. Te perdono, y sé que si acudes a Dios y se lo pides, Él te perdonará. La juez, Tammy Kemp, también abrazó a Guyger y le regaló una Biblia, lo que algunos criticaron por inapropiado. Siguiendo los pasos de Guyger, la siguiente entrada presenta a otro policía de gatillo fácil, con un historial problemático. Eric de Valkenaers. Eric de Valkenaere, un ex detective de la policía de Kansas City, fue condenado en 2021 por el tiroteo mortal de Cameron Lamb, de 26 años, en 2019. Esta fue la primera vez que un oficial de policía de Kansas City fue declarado culpable de matar a un hombre negro. El 3 de diciembre de 2019, de Valkenaer y otro oficial, Troy Schwalm, respondieron a un informe de una persecución de vehículos que involucraba a Lamb y a su exnovia. De Valkenaer disparó a Lamb en su patio trasero, alegando que Lamb apuntó con un arma a Schwalm. Sin embargo, existían dudas sobre si los agentes tenían un motivo legal para estar en la propiedad y si el disparo estaba justificado. De Valkenaer fue condenado por homicidio involuntario en segundo grado y acción criminal armada. Inicialmente se le acusó de homicidio involuntario en primer grado, pero fue condenado por el cargo menor. Lo primero y más importante es este hecho innegable e indiscutible. Cameron Lamb está muerto y Eric de Valkenaer lo mató. Eso es indiscutible. De Valkenaer fue condenado a 6 años de prisión. Eric de Valkenaer por el primer cargo, el delito clase E de homicidio involuntario en segundo grado. Le sentenció a un periodo de encarcelamiento en la División de Missouri de Instituciones para Adultos de 3 años, por el delito no clasificado de acción criminal armada. Lo sentenció a un periodo de encarcelamiento de 6 años. Sin embargo, permaneció en libertad bajo fianza durante el proceso de apelación. El caso fue controvertido. La Fiscalía General de Missouri apoyó la apelación de Valkenaer y no defendió la condena, algo poco habitual. Mientras tanto, la fiscal del condado de Jackson, Jean Peters Baker, fue criticada por el gobernador Mike Parson por politizar el caso. Sin embargo, los líderes de la comunidad y la familia de la víctima elogiaron la acusación de Baker e instaron al gobernador a no indultar a de Valkenaer. No estamos pidiendo, estamos exigiendo. Venimos de todo el país. No nos vamos a quedar quietos si no dejan que esto nos siga pasando una y otra vez. En octubre de 2023, un panel del Tribunal de Apelaciones de Missouri confirmó la condena de Valkenaer, revocó su fianza y comenzó su condena en prisión. Sus abogados tienen previsto apelar ante el Tribunal Supremo de Missouri. El caso ha adquirido una gran carga política y se están estudiando posibles peticiones de indulto o clemencia. El siguiente artículo trata de un malvado agente condenado por delitos sexuales. Jalen Fleer. Jalen Devon Fleer era un ex ayudante del sheriff del condado de San Diego,
condenado por delitos sexuales con menores. Se declaró culpable de 18 cargos por delitos graves y 2 por delitos menores. El caso implicaba a 4 víctimas de entre 12 y 14 años, pero los investigadores creen que contactó con más de 40 menores más. Les dice a varias niñas de 12 años: ¿tienes alguna amiga menor que esté interesada en hombres mayores? Te daré dinero para que me conectes con ellas. Cuanto más jóvenes sean, mejor. Fleer utilizaba Snapchat para iniciar el contacto con niñas de entre 9 y 14 años, a las que enviaba mensajes gráficos, fotos y ofertas de dinero a cambio de sexo. Los detalles a los que llega con respecto a sus hazañas sexuales que intenta llevar a cabo son simplemente despreciables. También se identificó como agente de la ley y envió fotos suyas en uniforme. Fleer fue condenada a 12 años de prisión estatal sin posibilidad de libertad condicional y deberá registrarse como delincuente sexual de por vida. El juez calificó sus acciones de despreciables y de desprecio por el bienestar de las víctimas. Nunca he visto una serie de hechos más despreciables como los que he visto en este caso. El siguiente agente tendió una trampa a sus víctimas antes de detenerlas. Prepárate para ver el abuso de poder en su máxima expresión. Zachary Wester. Zachary Wester es un ex ayudante del sheriff de Florida, que fue condenado por plantar drogas en las personas durante las paradas de tráfico. Fue condenado a 12 años y 6 meses de prisión por delitos como chantaje, perjurio, mala conducta oficial, fabricación de pruebas, posesión de una sustancia controlada y detención ilegal. Wester fue declarado culpable de 19 de los 67 cargos. Se le acusó de colocar drogas a 12 personas, pero solo fue condenado en 3 casos relacionados con Stephen Bunn, Teresa Odom y Joshua Emanuel. Los fiscales dijeron que su método consistía en fingir que olía a drogas y luego encontrar marihuana o metanfetamina en los vehículos de las víctimas. Por lo que va a ir a la cárcel hoy por posesión de metanfetamina, por posesión de parafernalia de drogas. Amigo, voy a ser honesto contigo. Voy a trabajar, vuelvo a casa, duermo, vuelvo a trabajar. No salgo de fiesta, no... Tengo que probar esto. ¿Has visto esto antes? No, ¿qué es eso? La prueba de campo dio positivo para metanfetamina. Bien, déjame preguntarte esto. Si le leo sus derechos, hablará conmigo. Una de sus víctimas, Teresa Odom, habló durante la sentencia. Dijo que él le había quitado su credibilidad y su capacidad de ser madre y abuela. Expresó que, aunque no le deseaba ningún mal, solo entendería el impacto de sus actos si tuviera hijos propios. A usted, señor Wester, me ha robado la credibilidad de ser madre y abuela durante los últimos 3 años. Probablemente me he perdido 1 año y medio de la vida de mi nieto por esto. No te deseo ningún mal, y nunca sabrás lo que me has hecho hasta que tengas tus propios hijos, así que... El equipo de defensa de Wester pidió su puesta en libertad bajo fianza mientras recurría a sus condenas, pero el juez James Goodman lo denegó debido a los numerosos cargos que pesaban sobre él. La esposa de Wester, Rebecca, y otras personas hablaron en su favor, describiéndolo como leal, solidario y compasivo. Rebecca también pidió una sentencia más leve para él. Al principio, hubo confusión sobre la ubicación de Wester en prisión. Los informes decían erróneamente que había sido trasladado a una prisión de Hawái debido a un error. Sin embargo, el Departamento Correccional de Florida explicó que su ubicación se mantiene en secreto por su seguridad. Si el veredicto del tribunal en el caso Wester te enfureció, la siguiente entrada te hará hervir la sangre de rabia. Michael Amyotte. Michael Amyotte, un ex oficial de policía de Euclid, fue declarado culpable de un delito menor de asalto e interferencia con los derechos civiles durante una parada de tráfico en 2017 de Richard Hubbard, un automovilista negro. El incidente provocó indignación y llamó la atención sobre los problemas de la brutalidad policial y la elaboración de perfiles raciales. Amyotte fue grabado en vídeo propinando repetidos puñetazos, rodillazos y placajes a Hubbard durante el control de tráfico. El vídeo desató la indignación pública y provocó el despido inicial de Amyotte del Departamento de Policía. El juicio de Amyotte comenzó en marzo de 2022 e incluyó testimonios de Amyotte, Hubbard y varios agentes de policía. Amyotte argumentó que Hubbard se resistió al arresto, mientras que Hubbard declaró que Amyotte le golpeó la cabeza contra el suelo y que creía que le habían hecho un perfil racial. Mi nombre es Richard Hoover y ya saben, lo aprecio el jurado, por supuesto, para tomar la decisión correcta. Saben que lo que Amyotte me hizo estuvo mal. Hoy debería recibir la pena máxima. Usted sabe que todavía estoy pasando como el sufrimiento con ansiedad. Usted sabe que la conducción, al igual que el temperamento, el trauma y todo lo que solo porque estoy listo para acabar de una vez en realidad. Un jurado encontró a Amyotte culpable de un cargo cada uno de asalto y de interferir con los derechos civiles.
Le absolvieron de un segundo cargo de agresión. El jurado deliberó durante varias horas antes de llegar a su veredicto. Amiot fue condenado a 1 año de control comunitario, una multa de $1.000 y las costas judiciales. Inicialmente, se le impuso una condena de 90 días, que el juez suspendió. La policía tiene que poder controlar la fuerza, de eso no hay duda. Debe haber control, pero hay un límite para hacerlo. Pero creo que en este caso, creo que el jurado acertó. Amiot expresó su aceptación del veredicto del jurado, pero no estuvo de acuerdo con algunos elementos del juicio. No soy un defensor a favor o en contra del uso de la fuerza. Todo lo que hice ese día se basó en mi formación y experiencia. El caso provocó protestas y debates sobre la brutalidad policial y la elaboración de perfiles raciales. El doctor Richard T. Montgomery II, activista de la comunidad de Euclid, dijo que el audaz veredicto del jurado y los esfuerzos de la comunidad hicieron justicia. Amiot fue despedido inicialmente del Departamento de Policía de Euclid por la alcaldesa Kirsten Holzheimer Gale, pero posteriormente fue readmitido por un árbitro independiente. Tras su condena, se le asignaron funciones administrativas no policiales. A diferencia de Amiot, la siguiente entrada recibió la pena máxima, y está claro que se la merecía con creces. Wayne Couzens. En la noche del 3 de marzo de 2021, el agente de la Policía Metropolitana, Wayne Couzens, abusó de su poder para atraer a Sarah Everard, de 33 años, para secuestrarla, violarla y asesinarla. Couzens detuvo a Everard bajo el falso pretexto de arrestarla por infringir las normas de encierro de COVID, la esposó y la obligó a entrar en su coche. A continuación, la condujo a una zona aislada cerca de Dover, Kent, donde la violó y la estranguló con su cinturón de policía. Couzens fue detenido como sospechoso de asesinato el 9 de marzo de 2021 y se declaró culpable de los crímenes el 9 de julio de 2021. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando se le impuso esta sentencia, su antiguo jefe en la Policía Metropolitana admitió que se había roto gravemente la confianza. Esta vista ha revelado toda la brutalidad de los crímenes de este hombre contra Sarah. Estoy absolutamente horrorizado de que este hombre utilizara su posición de confianza para engañar y coaccionar a Sarah. Lo siento mucho. Además del asesinato de Sarah Everard, Couzens fue declarado culpable de 3 cargos de exposición indecente, ocurridos el 13 de noviembre de 2020 y el 14 y 27 de febrero de 2021. Fue condenado a 19 meses de prisión por estos delitos. Por el delito contra un cargo 2 en la acusación número T-2022-0638, la sentencia es de 19 meses de prisión. El comportamiento de Couzens había sido preocupante antes del asesinato, ya que se exhibía ante las mujeres y otros agentes le apodaban el violador. También hubo denuncias de incidentes de exhibicionismo relacionados con Couzens en 2015 y 2021, que no se investigaron adecuadamente. El caso provocó indignación y protestas por los índices de violencia contra las mujeres y puso de manifiesto problemas con los procedimientos de investigación, la tolerancia de las malas actitudes y las oportunidades perdidas para abordar las preocupaciones sobre un agente deshonesto. La siguiente entrada se refiere a un agente que participó en uno de los crímenes más repugnantes que se recuerdan. Tou Thao. Tou Thao es un exoficial de policía de Minneapolis que fue condenado por ayudar en el homicidio en segundo grado de George Floyd. El 25 de mayo de 2020, Thao impidió que los transeúntes ayudaran mientras el oficial Derek Chauvin se arrodillaba sobre el cuello de Floyd durante más de 9 minutos, lo que provocó la muerte de Floyd. Thao fue condenado a 4 años y 9 meses de prisión, que se solaparán con una pena de 3 años y medio por otra condena federal de derechos civiles. La condena de Thao supuso la conclusión de múltiples juicios estatales y federales contra los 4 exagentes implicados en la muerte de Floyd: J. Alexander Kueng, Thomas Lane, Derek Chauvin y Tou Thao. Los 4 fueron despedidos y detenidos en mayo de 2020 y han sido declarados culpables y condenados a prisión por sus delitos. Durante el incidente, Thao se mantuvo al margen y se burló del supuesto consumo de drogas de Floyd. Thao dijo más tarde que solo estaba actuando como un cono de tráfico y pensó que los otros oficiales estaban manejando a Floyd. Un autodenominado cono de tráfico humano también impidió que otros prestaran ayuda. Dijo que no había cometido esos delitos y que tenía la conciencia tranquila. Me aferro a la verdad. No cometí estos crímenes. Tengo la conciencia tranquila. Sin embargo, el juez Peter Cahill dictaminó que Thao había elegido deliberadamente participar en la muerte de Floyd y alentó la restricción de Chauvin, sabiendo que podría ser fatal.
Considero que su capacidad es inferior a la del señor Chauvin, pero muy superior a la del señor King y a la del señor Lane, como oficial superior experimentado que estaba en la mejor posición para salvar a George Floyd. El asesinato de George Floyd provocó protestas en todo el mundo y llamó la atención sobre la brutalidad policial y el racismo. Minneapolis acordó pagar $27 millones a la familia de Floyd y reorganizar su departamento de policía para abordar los problemas raciales. La siguiente entrada cometió crímenes impensables contra su superior. Michael Dotro. Michael Dotro es un exoficial de policía de Edison que prendió fuego a la casa de su supervisor, el capitán Mark Anderko, mientras Anderko y su familia estaban dentro durmiendo. También se declaró culpable de ciberacoso y de rajar las ruedas de una mujer que trabajaba en el departamento de policía, así como de comprar marihuana estando de servicio. Sí, ha causado daños muy concretos al capitán Enduro y a su familia, a la señora Zod, a la señora Dultro, a sus propios padres, a sus familias, a sus hermanos. Dotro fue condenado a 20 años de prisión por una serie de delitos, entre ellos intento de asesinato, incendio provocado, mala conducta oficial y manipulación de testigos. Pero lo que realmente ha hecho, y lo que nos va a quedar después de que salga por la puerta para pasar el próximo tercio de su vida en la cárcel, es permitir que la gente tenga una base para decir que nuestro sistema de justicia no tiene integridad. La esposa de Dotro, Alicia Dotro, fue acusada de mala conducta oficial, conspiración y delito de daños en relación con el incidente del neumático acuchillado. Fue admitida a un programa de intervención previo al juicio y, si completa el programa, se retirarán los cargos contra ella. Los delitos de Michael Dotro fueron descritos por el juez como una historia de pesadilla y podrá optar a la libertad condicional tras cumplir 17 años de prisión. A continuación, 3 agentes implicados en algunos de los actos más vergonzosos imaginables para los miembros de las fuerzas del orden. Curtis Traylor Harris, LaQuenda Banks y Derrick Holman. En noviembre de 2021, los exfuncionarios del condado de Smith Curtis Traylor Harris, LaQuenda Banks y Derrick Holman fueron arrestados por abusar de sus cargos, oprimir a otros y robar propiedad. Los cargos están relacionados con un incidente ocurrido en enero de 2021 en el que supuestamente se llevaron objetos como relojes, dinero en efectivo, munición, gafas de sol y una caja fuerte con objetos de valor mientras notificaban un desahucio. Esta grabación de la cámara corporal muestra a los 3 agentes registrando una vivienda en Tyler, Texas, mientras el residente, que estaba siendo desahuciado, no se encontraba allí. El residente denunció posteriormente la desaparición de objetos, lo que dio lugar a una investigación. En diciembre de 2022, Traylor Harris fue declarado culpable de robo por un funcionario público y se le impusieron 5 años de libertad condicional y una multa de $10,000. En primer lugar, quiero ofrecer públicamente una disculpa a la familia de la víctima. He trabajado toda mi vida para llegar hasta aquí. Me he presentado 2 veces a la academia y es algo que quiero hacer toda mi vida. Así que solo de pensar que ya no podré hacerlo es un pero que solo quiero poder superar. Banks se declaró culpable y obtuvo 18 meses de libertad condicional. Era mi jefe, así que voy a hacer lo que él quiere que haga. Él era mi jefe, así que voy a hacer lo que él quiere que haga. Testificó porque era lo correcto, porque quería enmendar en la medida de lo posible lo que había hecho sin llegar a ningún acuerdo. Está absolutamente arrepentida de lo que ha hecho y ha asumido toda la responsabilidad. El tercer agente, Holman, fue declarado inocente. El caso provocó indignación y preocupación por el comportamiento y la responsabilidad de la policía. La Comisión de Aplicación de la Ley de Texas suspendió las licencias de los 3 agentes implicados y se exigen más investigaciones y consecuencias por lo que hicieron. La última entrada se refiere a un agente que asesinó a alguien a sangre fría y todo fue grabado por una cámara. Aaron Dean, el ex policía de Fort Worth. Aaron Dean fue declarado culpable de homicidio involuntario por disparar a Tatiana Jefferson en 2019. Dean respondió a la llamada de un vecino sobre puertas abiertas en la casa de Jefferson y le disparó a través de la ventana de su habitación, matándola. Dean alegó que actuó en defensa propia porque vio un arma en la mano de Jefferson, pero los fiscales argumentaron que no podía haber visto el arma. Dean fue acusado primero de asesinato, pero fue declarado culpable de homicidio involuntario en diciembre de 2022. Recibió una condena de 11 años y 10 meses de prisión y puede solicitar la libertad condicional después de cumplir la mitad de la misma. Nosotros, el jurado, habiendo encontrado al acusado Aaron Dean culpable,
más allá de toda duda razonable del delito de homicidio. Evaluamos su castigo en confinamiento en el Departamento de Justicia Penal de Texas durante 11 años, 10 meses, 12 días. No se impone ninguna multa y la sentencia está firmada por el presidente del jurado. Los abogados de Dean han apelado, alegando que no se debería haber permitido al jurado elegir homicidio en lugar de asesinato y que no pudo tener un juicio justo en el condado de Tarrant debido a la publicidad local. El caso causó indignación generalizada y atención nacional. El asesinato de Jefferson, una mujer negra de 28 años, a manos de Dean, un agente de policía blanco, provocó que se exigieran responsabilidades a la policía por el trato dado a los estadounidenses de raza negra. El nombre de Jefferson se mencionó junto al de otros estadounidenses negros asesinados por la policía, como George Floyd y Breonna Taylor. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en la tarjeta que aparece ahora mismo en tu pantalla para ver más vídeos.